Entonces, partiendo de que estos son los niveles, yo les quiero decir que lo que hace la metodología de niveles neurológicos es simplemente presentar las relaciones entre diferentes sistemas de nuestra vida. Cada uno de esos sistemas va a abarcar una neurología distinta que faculta el cambio. Entonces, por eso el coaching utiliza esta metodología, porque en la medida en que yo voy facilitando el cambio a través del uso de las diferentes áreas del cerebro, el cambio se le hace fácil al otro. Pero no es arte de magia, es simplemente un proceso, una metodología. Ahora, los niveles van a ir en un formato piramidal, desde los más abstractos arriba hasta los más básicos abajo. Ahora, mientras más alto el nivel, más abarcativo, es como un paraguas. Tú tienes el paraguas y el paraguas abarca todo tu cuerpo. Entonces, por ponerte un ejemplo, como dice ahí, el mundo comprende a las familias. Entonces, aquí está el mundo, aquí está la familia y aquí estás tú. Si yo hago un cambio en el mundo, va a impactar a la familia. Entonces, obviamente, un cambio a nivel del clima en el mundo nos va a impactar a nosotros, porque abarcativamente los cambios a nivel del mundo son más abarcativos, ¿ok? Valga la redundancia. Yo puedo subir los niveles en dos áreas distintas. Yo lo puedo subir a nivel del proceso para lograr el resultado que quiero, o puedo subir los niveles para visualizar el resultado. Pero son dos niveles distintos. Por ponerte un ejemplo, uno de los niveles que está ahí en los niveles neurológicos donde dice dónde estás, tiene que ver con las capacidades. Para escribir un libro, las capacidades que necesito son diferentes a cuando lo voy a lanzar. Entonces, yo puedo visualizar y crear una nivelación neurológica con respecto al resultado y visualizarme utilizando una capacidad de public speaking, de hablar en público, versus yo puedo visualizarme en el proceso de escribir el libro, donde voy a necesitar más investigación, estructuración de contenidos. Entonces, quiero que vean que los niveles pueden ser distintos. Ahora, como el proceso es más importante en estos momentos para hacer realidad el resultado, yo te voy a pedir que los niveles, haciendo esta distinción, los enfoques en el proceso que necesitas para poder hacer ese resultado. ¿Ok? Ahora yo luego voy a hacer un alto por si queda alguna duda, usted anote la pregunta y yo la voy a responder. ¿Ok? Vamos a ir al primer nivel y hago una pausa en las capacidades, que es el tercero. Miren, el nivel del entorno es importante y de hecho es uno de los que a veces olvidamos porque queremos pasar al siguiente nivel, que es el hacer. No, lo primero que tienes que hacer para facultar el cambio es visualizar el entorno, el espacio. Este es el nivel más básico. Todo se construye a partir de un espacio y un tiempo. Entonces, este entorno representa el contexto donde tú quieres lograr el resultado que quieres alcanzar. ¿Ok? Y es donde tú vas a manifestar ya sea el proceso para lograr eso o vas a manifestar el resultado que quieres alcanzar. Pero eso es lo primero que tienes que ver. Yo tengo que primero definir dónde voy a hacer esas cosas para saber qué hago. Ejemplo, no es lo mismo hacer esta presentación online, lo que voy a hacer es totalmente distinto a que la hiciera en público. Y el tiempo es distinto, no es lo mismo hacerla en 1 hora que hacerla en 6 horas. Entonces, eso es importantísimo porque el entorno va a definir ese tiempo y ese espacio que condiciona mis acciones. Y para que esto empiece a construirse neurológicamente y se haga realidad, tienes que hacer varias preguntas. Y estas son las primeras preguntas que te voy a hacer. Ese resultado que quieres lograr a nivel del proceso para lograrlo, ¿dónde lo vas a lograr? ¿Dónde vas a empezar a actuar para lograrlo? ¿Vas a trabajar en tu oficina? ¿Vas a trabajar en una tienda que vas a abrir? Y quiero lo empieces a visualizar porque con eso empiezas a activar el sistema sensorial del cerebro, el más básico. En la medida que activas el sistema más básico, puedes ir activando luego los más profundos. Entonces aquí te vas a los dibujos y ahí está el target, ¿dónde es la primera pregunta siempre? ¿Dónde vas a lograr eso? ¿Dónde vas a estar haciendo las cosas para lograrlo?
¿Quiénes te van a acompañar en el proceso? ¿Qué vas a ver mientras lo estés haciendo? Eso es realidad. ¿Qué vas a querer escuchar? Y ojo, aquí es importante lo que quieres escuchar, no lo que no quieres escuchar. ¿Qué quieres sentir? ¿Y cuándo vas a estar trabajando en función? Tu biorritmo es mejor en la mañana o en las noches. Y el entorno es la tierra en la que tus talentos pueden dar resultados. Déjame explicártelo. Cada uno de nosotros es una semilla particular. Aquellas personas que son de clima frío, si tú las plantas en la playa, se marchitan. Y los que son de playa, una palmera, si tú la siembras en otro lugar, no va a dar los mismos resultados. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Definir, y para eso es que necesitamos hacer la psicometría, cuáles son esos entornos que representan una tierra fértil para los talentos que la vida te regaló, que Dios te dio. ¿Por qué el entorno? Porque en el entorno actúas. Y ahí están las acciones. Entonces, teniendo la claridad del entorno, tú puedes actuar y ahí es donde viene el qué. Y en el qué está lo que haces y dices. Es ahí donde tienes que pensar qué voy a hacer en ese lugar, qué conversación voy a abrir. Pero no solo eso, cuando tienes ya el sistema psicomotor claro y te vas al siguiente nivel, el psicomotor, tienes el sistema sensorial y te vas al psicomotor, es más fácil poder definir lo que el sistema psicomotor va a hacer porque tienes claro el entorno. Y las acciones representan la zona de desempeño, que es donde vas a empezar a actuar para hacer realidad. Y responda a la pregunta, ¿qué vas a hacer? Miren que la pirámide es gruesa abajo. Entonces, muchos elementos abajo y asimismo las acciones tienen que ser, y si tú quieres hacer realidad un gran sueño, vas a tener que meterle 10 veces lo que hacen los otros, como dice Gran Cardón. Multiplica, son ingentes cantidades de esfuerzo. Se requiere mucha acción para que sepas, ¿ok? Así que esto es vital que lo veas. Ahora, estas acciones tienen que tener una característica muy importante. Tienes que focalizarlas, porque no basta hacer 10 para hacer realidad lo que quieres y los que han logrado resultados lo saben. Ningún camino es fácil. Trabajar duro no es suficiente y ese es el gran problema, que muchas personas confían solo en su desempeño, pero hay que a veces trabajar más inteligentemente. Y es aquí donde el sistema psicomotor, neurológicamente, nos vamos a un sistema superior que tiene que ver con la corteza frontal. ¿Por qué? Porque si tú quieres mejorar tus acciones, tus conversaciones, algo tiene que regularlas. Y para eso te vas a la corteza frontal, donde vas a desarrollar las capacidades que son los mapas que yo les hablaba al inicio con Eric Hoffer, que les decía, hay que prepararse para el mundo que viene porque aquellos, te lo repito, en tiempos de grandes cambios, son los aprendices lo que los heredarán la tierra. ¿Qué tanto estás aprendiendo hoy en función de aquello que quieres? ¿O solo estás haciendo? Necesitas nuevas habilidades, nuevos mapas. Y esos se adquieren a nivel mental para poder coordinar lo que haces a nivel del cuerpo. No es que se adquieren simplemente haciendo, y ese es un gran error. Hay que moverse entre la zona de desempeño y la zona de aprendizaje. Ese es un loop que hay que recorrer para efectos de que vayas creciendo, si no te quedas estancado solo en el hacer. ¿Ok? Entonces, las capacidades, y con esto hacemos un alto, implica las estrategias mentales, las habilidades, las capacidades mentales, conocimientos que dirigen tus acciones. ¿Ok? Y se relaciona con la corteza frontal, que es ya más profunda que el sistema psicomotor, y se refiere al cómo hago el qué en esos dónde. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tendrías tú que hacer hoy en ese entorno, consecuentemente que tú digas, este es el hábito que tengo que desarrollar? Mira, si yo desarrollo este hábito de la escritura, en mi caso, me voy lejos. Pero en el caso tuyo, ¿cuál es esa acción clave? ¿Es vender? ¿Es hablar y decir, voy a llamar a los demás? ¿Cuál es ese hábito clave? Y lo otro es, ¿qué capacidad necesitas desarrollar o tienes que puedes poner al servicio de acciones
para hacerlas más efectivas. Ejemplo, si lo que tú tienes que hacer es hablar mucho, ahí están los labios. ¿Qué tal si te tomas un curso de ventas de cómo manejar las objeciones? Para que no tengas que tirar tanta labia, sino que con mejor conocimiento tu labia mejore. Y ese es el cómo hago ese qué que voy a tener que hacer muchas veces. Ahora, para moverte hacia ese resultado, tienes que pedalear y tienes que tener la capacidad ya de controlar con lo que haces la bicicleta, pero necesitas un cohete que te motive y que te abra paso frente a la bruma que muchas veces se nos presenta. Y es aquí donde viene el siguiente nivel, que es el nivel de los valores y creencias. Mira, Carlos, si tú te vas a un centro comercial y se te pierde tu hijo de 2 años, ahí no hay déficit atencional que valga, porque tu visión se convierte en láser y haces así, ¿ve? ¿Dónde está ese niño? Por lo importante que es. Entonces, eso demuestra la capacidad que tenemos de focalizar cuando algo es valioso para nosotros. Y cuando usted encuentra algo valioso, usted tiene la fuerza para decirle no a muchas cosas. Si usted tiene algo importante al día siguiente y lo llaman ahora para una fiesta, dice no, mañana para mí eso es valioso y por eso me aleja de lo que para mí es importante. Cuando no hay claridad de lo que me valoro, lo que valoro, de las motivaciones detrás de lo que quiero lograr, no hay el cohete que me permite moverme. Entonces, la motivación te da los valores, lo importante de aquel resultado que quieres lograr, te da la motivación. Entonces, la pregunta que viene ahí es, ¿por qué es importante lograr eso? Y esto toca el sistema límbico y es una conversación súper poderosa. Cuando tú te metes en el por qué, las personas dicen, ahí la sangre sube a la cabeza, las pupilas se dilatan, la cara se pone roja y entra el sistema nervioso autónomo. Ya pasas de la corteza frontal a lo que es el corazón y la persona dice, lo hago por mi familia, porque para ellos son importantes para mí. Y eso no lo controlas. ¿Por qué? Porque te estás yendo a conectar lo que tienes en la mente, que es lo que quieres lograr, y tus capacidades, las estás conectando con el corazón y se hace como un conjunto que te da el cohete para poder moverte. Ahora, ¿qué puede pasar? Que también muchos pensamientos de la corteza frontal a veces lo confirmamos y nos decimos cosas como, pero es que, ojo, yo tengo TDA, o yo no soy lo suficientemente bueno, o yo no soy bueno para esto. Y eso lo corporalizamos, lo incorporamos, porque al creerlo ya empieza a formar parte de nuestra neurología más profunda. No es que se queda aquí, se va al cuerpo. Entonces ya entra incluso, se vincula con la parte límbica, porque lo crees, es emocional, le has puesto emoción. Y es aquí donde tenemos que cambiar las creencias que muchas veces nos limitan el desarrollo de las capacidades. Y aquí es donde cobra vida la cita de Henry Ford que decía, ya sea que creas que puedes, tiene que ver con capacidad, estás en lo cierto, o ya sea que creas que no puedes, también estás en lo cierto. ¿Por qué? Porque los valores y las creencias mueven la capacidad. ¿Ok? Así que aquí, si te das cuenta, por eso la imagen es como un cerebro de lado para que veas la parte que va con el tallo, que es mucho más profunda. Esas capacidades que quieres desarrollar, para eso que quieres lograr, tú sabes qué es lo que te motiva, por qué es importante para ti, qué te va a aportar. Y esto lo puedes hacer no solo en el deporte, sino en la empresa, lo hago con ejecutivo, lo haces en vida. ¿Por qué es importante lograr eso? Son conversaciones profundas y empezamos a tocar tierra sagrada. Ahora, de ahí llegamos al nivel, y la razón por la que les presenté esto es porque se habla de identidad. Pero es que, ¿qué es la identidad? La identidad descansa en lo que valora y en lo que creo. Descansa en nuestros valores. Entonces, en la medida en que yo voy subiendo de niveles, el pensamiento se hace más abstracto. Abajo es específico. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué voy a hacer? Esto. Pero en la medida que voy subiendo, mira que se vuelve más abstracto y ya acá ya no estoy en el sistema límbico. Cuando yo hablo de identidad, que viene sustentada por el nivel inferior, que son los valores y creencias, estoy hablando de mi misión en este mundo. Y mira que ahí llega la cabeza. Mira que es interesante. Mi identidad se construye sobre lo que valoro y creo.
y ya abarca el sistema nervioso en su totalidad. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el lenguaje se torna abstracto. Y cuando tú me preguntas a mí, Roberto, si tú te ves entregando estos libros, y mira cómo voy construyendo desde el nivel de abajo, Roberto, si tú te ves entregando estos libros en una plataforma online, con cursos virtuales, y te ves produciendo los contenidos a través de diseño instruccional, a través de presentaciones interactivas. ¿Por qué? Porque tú crees en la independencia y sabes que es una manera en que tú vas a poder lograr esa independencia y la libertad para poder crear y agregar valor. Y para ti es importante y tú crees en el coaching. ¿Quién eres tú cuando crees y valoras esto? Entonces, recojo todo lo que está abajo y hago la pregunta identidad. Y cuando tú la haces, curiosamente, los ojitos de las personas se empiezan a mover como si fueran el CPU que se prende. Y la sangre sube, porque está la persona con toda su corporalidad viendo un sistema que abarca todo lo que ya vimos. Si tú quieres desarrollar identidad, necesitas primero motivación, el nivel más alto, ¿ok? Voy a ponerte primero ese círculo. Pero no solo necesitas motivación, tienes que descansar, alinear la motivación a tu talento. Eso es lo que se busca, que la motivación esté alineada a que, es decir, que tus talentos se alineen a lo que te motiva, porque pueden haber gaps a veces, es decir, que soy bueno en algo que no me interesa, o eh, me interesa, no, o sea, no me interesa algo en lo que soy bueno, puede pasar. O soy bueno, quiero ser bueno en algo que me interesa y no soy bueno todavía. Entonces, cuando tienes motivación y capacidad, es decir, que tienes los modelos de capacidad, las estrategias, te vuelves competente. Y esto es importantísimo, ¿ok? Pero por otro lado, la motivación tiene que tocar tierra y tiene que ir a un entorno que sea tierra fértil. ¿Por qué? Porque si yo mis motivaciones las ejerzo en un lugar que me interesa como Washington, D.C., yo me voy a comprometer. Entonces ahí se da en la conjunción de motivación con oportunidad, encuentras el compromiso que te hace hacer lo que tengas que hacer. Y por último, cuando encuentras abajo capacidad con oportunidad, es decir, donde tu talento se encuentra con una tierra fértil, se da el crecimiento. Y todo ese modelo de alineamiento de identidad va enmarcado en hacer. Es decir, tus acciones, tu motivación se tiene que traducir en comportamiento, tus capacidades en comportamiento y tienes que actuar en ese entorno. Y es así como tú construyes una identidad alineando a la persona. ¿Ok? Y de ahí cierro con el último nivel para efectos de que vean que esto no termina aquí, amigos. La pregunta ahora que yo te haría, y esto no te lo voy a hacer aquí porque es, ¿qué es lo que te motiva a ti? ¿Cuáles son aquellas cosas de las que estás súper seguro, de las que tú crees que no dudas? Que tú dices, mira, yo creo en esto, anótalas. Y luego revisa esas cosas escritas y deja que aflore una imagen, un animal, una cosa con la que te identifiques. Usa el pensamiento analógico. ¿Por qué? Porque aquí el pensamiento es más holográfico, más abstracto. Y eso va a decir mucho de ti. Esa metáfora, miren que los grandes maestros hablaban en metáforas por eso, porque es un pensamiento más abarcativo que le llega a los más letrados o a los menos letrados. Entonces, aquí, de aquí subimos y aquí se cierra la pirámide, entonces se abre otra. O sea, es decir, esto se cierra, aquí tú llegas a un punto y se abre la trascendencia, que ya no es el quién, sino el para qué estás en este mundo o para quiénes. Y esto tiene que ver con un sistema holográfico que te conecta con los demás, somos seres sociales. Entonces aquí es donde tú dices, yo vine a este mundo, este árbol vino a compartir sus frutos con otros. Ahora, ¿quiénes son esos otros? ¿A quiénes le quiero llegar? Entonces aquí cobra una, trasciendes a ti mismo y estos niveles de cambio trascendentales también se conocen como espirituales. Si tú quieres un cambio abarcativo, vete a la transformación que viene desde la trascendencia, el encontrar tu visión en este mundo desde tu misión que tiene que ver con la identidad. ¿Ok? Y obviamente aquí yo cierro esta parte diciéndoles
que llega un momento en la vida, y se lo he dicho porque me ha pasado muchas veces, amigo, donde ya uno no sabe qué hacer. Tú puedes haber alineado tus niveles y tú no sabes cuál es la mejor decisión. Y es aquí donde te toca ponerte en un nivel superior. Es decir, las creencias quedan abajo. Lo espiritual es, nos comunicamos con alguien más grande, con la vida, sea quien sea.